Venga, YouTube. Ok. Bienvenidos al episodio número 35 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Neomar Hernández. ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola Andrés, gracias. Estoy repitiendo aquí. Estoy muy contento de volver a Red de Culto con ustedes. Y, Saludos. y nosotros siempre encantados de tenerte con nosotros. Gracias, gracias. A ver, Andrés, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, Neomar, bienvenido. Bueno, hoy tenemos un tema político y es cómo podemos blindar a Venezuela luego de la caída del chavismo. O sea, imaginemos que ya no está Maduro en el poder ni nada del chavismo y entramos en un gobierno democrático. ¿Cómo hacemos para que esa democracia perdure para siempre? ¿Cómo hacemos que no pueda venir alguien, como pasó en el 99, y destruya muy fácilmente o relativamente fácil todas las instituciones? Ujú. Una de las posibilidades que hemos pensado es con la dolarización. Porque cuando entró Chávez, él creó la constituyente, entonces tenía la mayoría en el Congreso, era presidente, tenía ya casi todos los poderes, pero las instituciones no las tenía. Al crear la constitución, como que se apoderó totalmente del Estado porque se removieron a todas las personas que estaban anteriormente en el poder. Con eso él tuvo el control y pudo hacer lo que quiso. Pero si el Banco Central está en otro país, cuando dolarizas ya tú no tienes Banco Central. Ujú. Entonces, a pesar de que tú hagas todo eso, no puedes controlar la moneda. La única forma es que, claro, desdolarices, que se puede hacer, pero es más difícil. Entonces, como que es como poner pasos para asegurar más la democracia y la república. Un ejemplo para poner en contexto a las personas es el caso para mí de España. El gobierno de España es PSOE Podemos, una combinación interesante, por así decirlo, pero a pesar de que ellos quieren hacer lo que quieran, tienen que rendirle cuentas a la Unión Europea. O sea, el presupuesto pasa por la aprobación en la Unión Europea y ellos no tienen banco central porque la moneda es el euro. Entonces allí están muy regulados. ¿Cómo hacer entonces para que Venezuela sea algo así? ¿Qué opinas tú, Leomar? Gracias nuevamente Andrés y Carlos por invitarme. Y recuerdo que la vez pasada hablamos, me gustan estos programas, me encantan de hecho, porque son como programas de prospectiva, o sea, ok, lo que tenemos lo tenemos o incluso lo que tenemos lo superamos y ustedes quieren situarse, quieren situar la conversación en el día después. Y eso a mí Ujú. me encanta, ¿no? Porque cuando se habla de una de las crisis más grandes que tiene Venezuela, en los últimos años, una de las crisis que se apunta, yo no estoy tan de acuerdo con eso, es el tema de la crisis de la propuesta, de qué se puede hacer, si Venezuela se hundió y no tiene posibilidad como el Titanic, ¿no? De ser rescatada. Y yo creo que no es verdad. Justamente eso es lo que me gusta. Fíjate, la vez pasada hablábamos de, por ejemplo, el tema no solamente económico, sino el tema incluso de la aproximación a la política de los ciudadanos y hablábamos, lo resumíamos como la Venezuela liberal, que debía ser allí, Ujú. más o menos el enfoque. Bueno, aquí podemos volver sobre eso, pero situándonos en una palabra clave que tú acabas de decir, y la palabra es instituciones. Tú lo describiste muy bien cuando hablaste de la llegada de Chávez. Chávez, más allá de imponer un proyecto con un corte ideológico determinado, que aunque hay gente que todavía no se ha dado cuenta o deliberadamente se ha dado cuenta y lo niega, que era un proyecto comunista, porque Chávez evidentemente estaba influenciado por el comunismo cubano y por las corrientes, digamos, de extrema izquierda, no solamente cubanas, sino incluso hasta, digamos, podríamos hablar de propuestas no solamente desde el punto de vista del comunismo cubano, sino de propuestas antiimperialistas en términos internacionales, y allí tú puedes meter hasta las dictaduras teocráticas del Medio Oriente. Tú tienes que ver que Chávez lo primero que hace antes de meter el tema comunismo en Venezuela es acabar con la institucionalidad en Venezuela. En Venezuela había instituciones que venían muy mal. Las instituciones que nosotros teníamos ante la llegada de Chávez ya hacían agua. Es como cuando tú tienes una casa y ese techo que tiene esa casa, ya tú le ves que empiezan las filtraciones e incluso comienza a desprender goteras en algunas partes, pero el techo sigue allí. Chávez agarró y dijo, no, yo voy a volar el techo, pero no es porque le voy a poner un techo a dos aguas, le voy a poner un techo de machimbrado o lo que sea, y lo voy a reformar, sino es que voy a dejar la casa sin techo. La casa va a quedar desprovista de techo. Esa es la figura que yo creo que mejor describe esto. Y Chávez ató toda la suerte de lo que quedaba de república, que es otro término que tú has utilizado acá, a él, a su destino personal.
O sea, lo que iba a pasar con Venezuela era, en resumen, lo que Chávez quería que iba a pasar con Venezuela. Y por eso es que incluso después de la partida de Chávez esto ha sido peor que lo que era incluso que cuando Chávez gobernaba, que ya era muy malo. Pero eso es lo que explica un poco la deriva venezolana, como es, volviendo al tema de los barcos, como el tema del Titanic, ¿no? Por eso es que Maduro ha, de alguna manera, sobrevivido 7 años allí como tratando de salvarse, casi que como Sí, Leonardo ahí. DiCaprio en medio del mar, pero a final de cuentas es una suerte que ya está echada y que no tiene mayor posibilidad de enmendarse porque no hay instituciones. Entonces, el primer paso, Andrés, para después de esta larga introducción, de decir que hay que hacer es volver a hacer instituciones. Y hacer instituciones en un país de las cosas más difíciles que hay, porque las instituciones son procesos, son procedimientos, son cosas que quedan y que superan a los individuos. Una institución no depende de si un individuo está o no está en el poder, de si se murió o sigue vivo. Las instituciones quedan por años y en medio de lo que ha significado el daño chavista, cuyos daños subsecuentes más pronunciados han sido, por ejemplo, el daño institucional, es complicado hacer otra vez instituciones, pero es lo que va a tocar. Entonces yo iría por allí, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a hacer instituciones y tienen que ser instituciones republicanas, como tú has dicho. Republicanas son, en atención al tema el imperio de la ley, republicanas son con autonomía, porque unas instituciones que estén supeditadas unas a otras, entre ellas, no son instituciones autónomas y no son instituciones dentro de una república, sino que son fachadas de instituciones, que es más o menos lo que queda en Venezuela. Y es un cuento de que hay fiscalía, de que hay defensoría del pueblo, de que hay contraloría. Es mentira porque todo está coagulado en torno a la figura del presidente, que en realidad ni siquiera es autónomo, porque el presidente está supeditado a una camada de intereses que están por encima de él, por ejemplo, militares, cubanos, etcétera. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que apuntalar, instituciones republicanas democráticas. Y eso hay que comenzar, algún día hay que comenzar porque si no Venezuela corre ese riesgo que tú dices, que es volver otra vez a la debacle, ¿no? Sí, al final las instituciones en Venezuela se volvieron maneras, o sea, cosas que hacían lo que Chávez decía. Era Así es. básicamente, Chávez necesitaba algo, pues le decía al ministro tal, mira, necesito esto, dámelo, así con los tribunales y con todo. Yo por lo menos mi propuesta para que esto no hubiera podido pasar y demás, es un poco con la constitución, de hacer muy, muy difícil, casi llegando a lo imposible, modificar la constitución. Porque eso te permite, por ejemplo, reelecciones. O sea, por muy malo que sea el presidente o por muy dictatorial lo que quieras, si sabes que a los 4 años o a los 8 si permites reelección o a los 10 o lo que sea, te lo vas a cepillar de una manera u otra y no das ese chance legal de que puedas modificar la constitución para hacer reelecciones infinitas, lo que quieras. Yo creo que esa también es otra manera de evitar que cosas como esta vuelvan a pasar. No sé qué opinas. No, de acuerdo, Carlos. De hecho, si tú te vas a estudiar países exitosos del mundo, los países exitosos del mundo no están cambiando de constitución cada 2 o 3 años. Fíjate, el mejor ejemplo de esto es los Estados Unidos de América. Exactamente. Es la misma constitución desde el momento en que hicieron la independencia, ¿con qué? 7 enmiendas, es que tienen 11, no sé cuántas es que tienen, no llegan a las 15 enmiendas, que son pequeñas modificaciones, por supuesto, pequeñas pero importantes, sobre cosas que tienen que haberse modificado, porque estamos hablando de 200 años de distancia entre Claro, la emisión de uh-huh. la Carta Constitucional con respecto a la realidad que ha migrado mucho, la tecnología cambia, las visiones del mundo cambian, y más en un país que se supone es la primera potencia mundial, como Estados Unidos. Pero estamos hablando de enmiendas y del mismo texto constitutivo de la sociedad, que es esa constitución, ¿no? Entonces, bueno. Y en el caso de que se creen las instituciones, siempre, aunque tú tengas la institución, se pueden corromper. Y entonces ahí entras como en un dilema de debo subordinarme, perder soberanía y dar una, o sea, que esa institución, o sea, no todas, pero algunas instituciones no sean controladas en el país. O no necesariamente, o sea, siempre lo comparo con el caso europeo porque, bueno, es el que más conozco, pero en el caso, por ejemplo, de España, ellos no pueden escoger el presupuesto, o sea, primero se aprueba en el Parlamento español, pero luego tiene que Bruselas aceptarlo. Ahí pierde soberanía España. España no es soberana y no hace lo que quiere. ¿Sería eso útil para Venezuela? No necesariamente con el caso del presupuesto, pero y el caso que más fácil me parece es la dolarización. Si tú no puedes devaluar la moneda porque no tienes el Banco Central, es bueno, o sea, pierdes soberanía, pero ¿vale la pena?
o no necesariamente. O sea, porque yo veo que muchos economistas quieren tomar el poder del Banco Central y tú dices, bueno, Ricardo Hoffman, él es bueno, trabaja en Harvard y tal. Ajá, pero es que él no va a estar ahí para siempre. O sea, Ajá. él está 4 años y se va, o por la edad él no va a ir para siempre. ¿Y qué pasa cuando venga el otro? Cuando venga la Islamia, porque van a venir, o sea, en mi presentimiento, esto es como un ciclo. Es una amenaza siempre latente. ¿Y cómo lo previenes? O sea, de que no, no importa quién venga, no lo van a lograr. Porque la estabilidad es Sí, lo que garantiza el desarrollo. Si todo siempre está cambiando. sí. Ujú. Tú tienes fíjate que te cuesta mucho hacer la pregunta porque siento que te pasa igual que a mí cuando trato de establecer una respuesta, que es que tienes opiniones encontradas. O sea, tú dices, por una parte, por ejemplo, y este es un buen ejemplo, muy buen ejemplo, el de la dolarización, que es, a final de cuentas hablamos de dolarización porque sería como la política monetaria Exactamente. y económica, por supuesto, del régimen político que venga, Sí. la democracia que venga, del gobernante que venga. Es un buen ejemplo porque efectivamente con el caso dolarización, como es el caso de Ecuador, que es es un ejemplo exitoso de dolarización, quizás haya otros por allí que no lo son tanto, pero el caso de Ecuador sí lo es hasta cierto punto en estos momentos. Tiene por una parte ese nivel que te da, fíjate tú, no tener la política monetaria del país atado al arbitrio y al designio del gobernante de turno, porque los tipos efectivamente no pueden, por ejemplo, emitir deuda, no pueden imprimir billetes desordenadamente, porque eso no lo hace el Banco Central de Ecuador, sino que eso lo hace la Reserva Monetaria, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Entonces, ellos están atados a lo que diga los Estados Unidos en términos monetarios con respecto a la moneda. Entonces, pierdes autonomía. Pero por otra parte, paradójicamente, como en la vida nada es perfecto y nada es tan malo tampoco, el caso es que ellos están blindados frente a eventuales problemas de que un gobernante se le mete en la cabeza hacer un chavecito, que es agarrar, o un madurito, que es agarrar y empezar a imprimir, porque quiere generar una sensación de bienestar en la calle, billete, 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 lo que llaman circulante en economía, o sea, llenar la calle de circulante en dólares. Entonces, esa es una cosa, estudiar. Yo no tengo una opinión sobre eso tampoco, pero creo que lo que sí nos deja como enseñanza este ejemplo es que mientras más impersonales sean las instituciones y mientras más grado de control haya entre unas y otras, es mejor. Y aquí hay un máximo grado de control, porque estamos hablando nada más y nada menos que la política monetaria de un país queda en manos de otro país. O sea, y tú estás Exacto, sí. hablando de otro ejemplo, el de la Unión Europea, que efectivamente es así. Son países que en medio de ese clima de integración máxima que supone la Unión Europea, que no es solamente una comunidad económica, sino que ya incluso entra en lo cultural, institucional, porque hay un Parlamento Europeo, es política, es una unidad política incluso. Los países no pueden volverse tan locos porque están supeditados a lo que piensen los otros países, que en Europa además no estamos hablando de Estados Unidos y Ecuador, que no son dos países, una relación de 40, de 50. Entonces es más complejo. Pero como nada es bueno y nada es malo en absoluto, ¿qué pasa en Europa? Que esas decisiones de esos países entonces están sometidas a la democracia interna del Parlamento y hay decisiones que se pueden retrasar mucho, hay decisiones que no van a salir porque hay países dentro de esos 40 o 50 que están en contra. Entonces es lo que se podría llamar un dilema, porque no tiene una sola solución. Son cosas donde hay dos posibles soluciones, hasta tres. Pero yo creo que la enseñanza es esa, que nos lleva a pensar que lo lógico es que las instituciones no estén, desde un punto de vista de su autonomía, absolutamente centradas en una persona, sino que estén despersonalizadas y que sea mientras más control haya de instituciones sobre instituciones, es más favorable. Entonces, eso es lo que yo reflexionaría sobre esa parte, ¿no? Nos quedamos ahí con la idea de la dolarización. Leemos un momento a la gente que nos está escribiendo. Por aquí tienes una fan. Dice, dale saludo a Neomar, que lo amo. Saludos desde México. Gracias. Y Jesús nos dice, hacer instituciones no es tarea muy compleja. La situación es los individuos que le integran. Estos han tenido muy mal ejemplo de gobierno durante años y su comportamiento puede ser corrupto. Uh-huh. Que eso, un amigo del colegio, demasiado amigo, me dijo una vez, él estudió en la escuela de Hacienda en Caracas, Fue igual que que mi papá. su profesor le dijo, funcionario que no roba no es funcionario. Imagínate que tu profesor, Te la diga. gente si tú estudias en la escuela de Hacienda, tú vas a trabajar en el gobierno, no hay de Ujú. otra. Y que tu profesor te diga,
funcionario que no roba no es funcionario. En la clase, no es que tomando un café echando broma. Ujú. Eso, por un lado, es lo que tú dices es que, ajá, bueno, la gente es corrupta, pero por el otro lado, yo cuando estaba en Venezuela sentía que si tú cumplías la ley, eras como que el bobo. Claro. Por ejemplo, un ejemplo simple, cruzar la calle. Yo nunca cruzaba por el rayado, porque no, caminar hasta allá. Vivo en Alemania y aquí sé que el carro se va a parar si pasa por el rayado. Entonces, como sé que la ley funciona, la cumplo. Ujú. ¿Será que las personas, o sea, yo envío en mí el ejemplo de que si yo veo que las leyes se cumplen, yo las cumplo? Con eso es Sí, suficiente para crear instituciones fuertes en el sentido de que un periodo donde se muestre que la justicia en verdad se va a cumplir y si hay justicia, entonces crear instituciones será posible sin que la gente se corrompa. tiene que ver, fíjate que la segunda tarea, igual de difícil diría yo, pero va de la mano de crear instituciones, es el cambio cultural, porque yo siempre lo he dicho, los cambios económicos, incluso los cambios políticos, administrativos de un país, son los más fáciles, aunque la gente piense que no. Tú puedes, y lo hizo Carlos Andrés Pérez en Venezuela, tú puedes hacer un cambio económico así. Claro, que eso tenga unos efectos negativos o positivos, no aceptados, no entendidos por la gente, eso es otra cosa, pero tú lo puedes hacer. Carlos Andrés Pérez trató en un año o menos de un año de cambiar el paradigma económico de este país y dijo, mira, aquí se va a acabar el papá Estado, aquí las cosas van a costar al público lo que realmente cuestan, aquí se va a acabar con ese mantra de estar protegiendo la industria nacional y aquí la industria nacional va a tener que competir con la industria privada internacional, es decir, se van a acabar los subsidios a los locales, se va a acabar el tema del control de la política económica. La política económica en Venezuela, o mejor dicho, el control económico duró más o menos de que llegó la democracia hasta que Pérez lo deroga en el año 89, es decir, las libertades económicas, así decía la Constitución. Las libertades económicas en Venezuela estaban de alguna manera suspendidas, aunque Venezuela no era un país comunista en los años 60 o 70, pero un país que por prescripción constitucional no tenía libertades económicas plenas. Pérez deroga todo eso, bueno, ese plan lo hizo en menos de un año. Tú puedes hacer incluso el Estado, tú puedes, ¿cómo cambias tú el Estado en un año? Bueno, como Chávez decía que iba a hacer, lo que pasa es que no lo hizo. Tú agarras y llegas al gobierno y tú dices, mira, yo tengo 30 ministerios, porque tengo 15 ministerios que son de asuntos sin importancia. Los quito. Mañana saco un decreto ley, donde se ha decidido en Consejo de Ministros que los ministerios justamente van a reducirse de 30 a 15 o a 10. Y lo haces ley y lo cumples, votas a toda esa gente. Claro, eso genera unos problemas burocráticos que los que trabajan en esas oficinas se van a quejar, van a hacer protestas. Pero, me desvié, pero eso se puede hacer. El caso es que lo que es más difícil de hacer es crear una institución, pero tú sabes que es más difícil que crear una institución, o está por ahí, como te decía, crear un cambio cultural, porque los cambios culturales o la cultura son valores, percepciones de lo que es bueno, lo que es malo, y eso es masivo, o sea, eso no es lo que tú piensas, Andrés, o lo que piensa Carlos sobre lo que es bueno o lo que es malo, sino lo que piensan 20 millones de personas, 30 millones de personas. Entonces, inocular en esos 20 o 30 millones de personas la idea de que algo es bueno o es malo, eso no es una cosa que tú vayas a hacer de hoy para mañana. Eso, dicen que los cambios culturales son los que más demoran a veces una generación, estamos hablando de 15, 20 años, es lo que miden los teóricos de las generaciones que duran una generación en la vida humana, 15, 20 años, para ver si se transforma la cultura. ¿Hay posibilidad? Claro que hay. Muchos países han transformado su cultura o sus sociedades a través de la cultura, pero han sido procesos donde justamente hay una institucionalidad que permite que la política de cambio cultural, si es que se acomete del Estado, sea una cosa permanente en el tiempo. Porque si llega un tipo mañana y dice, mira, es que lo bueno en Venezuela es no robar, pero viene después de 5 años, cuando se culmine la presidencia, viene otro que dice, no, robar es bueno, como decía Chávez, vaya y robe porque los ricos son ricos, porque le robaron a usted antes de que usted esté tratando de robar ahorita. Bueno, se echa para atrás el cambio. Entonces hay que asegurar una política de continuidad, pero el cambio cultural es fundamental y ese cambio cultural dura, demora. Entonces yo creo que ahí hay un punto. Y ese cambio cultural, no, yo creo que no es solo del Estado, sino es como una tarea de todos los influencers, de todos los que tienen una voz o algo. O sea, de hecho, este canal salió para hacer un cambio cultural. Para fomentar la cultura y que la gente En sea... realidad, sí. Sí, de hecho, casi todos los temas de los que hablamos es en base a eso, ¿no? Y bueno, Carlos, tú me dijiste que querías preguntar algo también.
No, hablando también un poco de lo del tema cultural y de la importancia, yo creo que tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos venezolanos en todas partes del mundo. Ajá, eso. Y te pueden decir cómo son las cosas. Aquí, por ejemplo, algo que siempre me ha sorprendido muchísimo de España es que cuando conduces hay algo que se llama la prioridad. Que, o sea, cuando tú vienes, por ejemplo, hay una curva o lo que sea y no tienes visibilidad, el que tiene la visibilidad tiene que ceder el paso al otro porque el otro no te ve. Y es, o sea, es una ley, está escrita y todo, pero, ¿sabes? No hay un semáforo, no hay una luz, no hay un policía al lado que te diga, mira, te tienes que parar. Y la gente lo cumple, o sea, es algo que se sabe y la gente lo cumple. Diría, esto en Venezuela no duraría ni 5 minutos. Se volvería ahí un caos que pasa a la gente porque quiere. Y es un poco eso de cómo las cosas en el resto del mundo son y que podemos llevarnos todo ese conocimiento de vuelta a Venezuela, ya sea a través de las redes sociales, a través de gente que regrese, porque imagino que habrá gente que regresará si Dios quiere cuando todo esto pase. Y es algo que tenemos que aprovechar y por eso yo siempre digo, compartan todo lo que vean, cuéntenle a sus amigos cómo es todo, porque es lo más importante de estar fuera. O sea, aparte de ser un embajador de Venezuela, que todo lo que haces va a estar con la etiqueta de, mira, esto lo hizo un venezolano, para bien o para mal, también es eso, también es traer de vuelta toda esa cultura y ese conocimiento. Y otra forma de cambiar la cultura, que para mí es totalmente errada, pero hay gente que lo está proponiendo, es con una dictadura. O sea, hay Ujú. mucha gente que dice, no, para que enderezar Venezuela hay que tomar una dictadura, poner unas leyes súper estrictas y con eso, como que a la fuerza vas a intentar enderezar a las personas. Para mí eso se siente terrible. O sea, como que ese no es el camino, me parece a mí, pero ¿cómo? O sea, no sé si tú tienes una percepción, ¿cómo lo ven en Venezuela? ¿Crees Ujú. que hay demasiada gente? O sea, en verdad poco, porque aquí lo que nosotros vemos es más que todo por internet y lo que nuestra familia nos cuenta, pero tú que tienes más contacto con las personas allá. Sí, fíjate, si tú revisas un poco lo que había dentro de la sociedad venezolana en la opinión pública antes de llegar Chávez en el año 98, podría analogarse. Lo que pasa es que la situación yo diría, es diametralmente opuesta, ¿no? O por lo menos no opuesta, pero es más grave que en el año 98, 20 años después, 21 años después, con el tema de lo que ocurre es que hay un país tan descompuesto que la desesperación lleva a que efectivamente, yo no sé cuántos son, pero sí yo he escuchado gente, o sea, y sobre todo en los sectores jóvenes que no tienen, o sea, no quiero decir que no tienen cultura, hablando de red de culto, sino que quizá no tienen suficientes lecturas todavía o no han estudiado bien la historia de Venezuela, que pueden pensar en eso. Y eso es, o sea, eso no es que son locos, es gente que en medio del desespero, que representa una sociedad absolutamente desordenada, carente de ley, carente de los mínimos principios de convivencia, de entendimiento social, esa gente dice, es que es muy fácil, llega un tipo que tenga una mandarria aquí, le cae martillazos a todos los que no van y los que no se encaminen, bueno, no sé si será como Hitler, que los van a meter en un horno, los van a poner en un campo de concentración, pero es como aquel viejo dicho de los chamos, ¿no? La letra solo entra con sangre, o sea, que le daban reglazo y así es que aprendían. Pero es que yo les diría que no, porque, y ustedes son un buen ejemplo de eso, Carlos que está en España, tú que estás en Alemania, ambos ustedes están en países donde las relaciones sociales funcionan más o menos, aunque en España ahora esté gobernando la izquierda, en una coalición con la extrema izquierda, chavista, como le quieras llamar, pero son países con arreglos institucionales que funcionan más o menos, o sea, no es España lo que es Venezuela en estos momentos, No. lamentablemente, y Alemania mucho menos. Para mí Alemania es casi que la bandera de Europa en cuanto a gran cantidad de cosas, pero sobre la cultura muchísimo más, ¿no? Entonces, yo te podría hablar de que hay estados democráticos en esta altura del partido que funcionan muy bien y no son dictaduras y tienen unos países que exhiben unos niveles de convivencia extraordinarios, unos niveles de cultura extraordinarios que no tienen nada que ver con las dictaduras. Porque si a mí me preguntan por dictadura, entonces voy a ver cómo está la cosa en Corea del Norte y no está tan bien, ¿no? Allá las cosas no están muy bien. O en dictaduras que han surgido en medio de guerras civiles en el África por disputas tribales por el poder. Entonces, no es tan así. Pero yo quería, para no encadenarme, abordar también lo de Carlos, porque Carlos decía lo de la diáspora. Y yo cuando me dicen siempre lo de la tragedia de más de 4 millones, 5, ya están diciendo 6, 7, no sé cuántos van a ser venezolanos que están fuera del país por la situación forzosa de los últimos años, es que hay una oportunidad extraordinaria, porque justamente hablando de cultura, esa gente se ha ido a sociedades que más o menos funcionan. Algunos están en sociedades latinoamericanas, pero que hay que decirlo,
Perú, Bolivia, Ecuador, que eran sociedades de las que se hablaba muy mal hace 20 años, están en términos institucionales, mira, yo no sé si muchísimo, pero por lo menos mejor que Venezuela. Entonces, esa gente, de alguna manera, está en un proceso de cambio cultural, así no le guste. Han tenido que adaptarse a tratar de, por lo menos, convivir con el otro y han tenido que entender que la ley funciona y que esto es verdad, son estados democráticos, pero que hay elementos que a través de lo coactivo, es decir, de la represión bien encaminada, ellos tienen que cambiar su conducta y tienen que convertirse en seres humanos y no en animales, pues pasar de ser ciudadanos cuando antes eran habitantes o simplemente gente que andaba por ahí como unos burritos que andaban en la calle, ¿no? Entonces, esa gente, yo creo que eso es una ventana de oportunidad, porque como ha dicho Carlos, mucha de esa gente va a regresar, otra no va a regresar, pero el que regrese no va a ser el mismo que se fue hace 5 años, que lo que estaba era pendiente de la carpeta Cadivi, de cuánto le iba a llegar por la vía del Estado, o cómo la caja CLAP llegaba o no llegaba a su casa. Entonces, eso es un proceso de cambio cultural. Por fortuna, en los países donde ha tenido que llegar esta gente, porque el chavismo no ha promovido sino un cambio cultural totalmente contrario, que es de destrucción de la ley y todo lo que hemos comentado. Me parece o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque como que esos cambios culturales, según lo que yo he estudiado un poco, vienen normalmente como que de las élites y se van pasando a la sociedad. Y los que salieron del país normalmente son la gente como que más arriesgada, más, como que tuvieron más chance de poder arriesgarse y normalmente son las élites, pues. Entonces creo que sí hay una gran oportunidad allí, pero bueno, hay que evitar entonces que la gente siga creyendo que con No, dictaduras se salen son de la las dictadura. élites, efectivamente, Andrés, pero sí, la sociedad tiene que poner su parte y hay que decirlo, aunque son estados democráticos los que promueven estos cambios, estamos hablando de, mira, la Alemania en la que tú estás, que es una Alemania, por supuesto, que superó los horrores del nazismo, que superó incluso la división en dos, después de que se la repartieron, bueno, en cuatro. Alemania creo que se la repartieron en cuatro, pero al final quedó dividida entre la Alemania comunista, que no sirvió para nada en términos industriales, y la Alemania de alguna manera occidentalizada, pero que luego se ha recompuesto. Son cambios que a veces son a través de métodos coactivos, pero dentro de la democracia también tiene coacción. O sea, es mentira que la democracia es absoluto libertinaje, no lo es, No. incluso en los estados más liberales. La ley de por sí es coactiva, la ley premia a quien la cumple y castiga al que no la cumple, pero es que eso es un principio básico. ¿O qué vamos a hacer? Entonces yo creo que por allí van los tiros, pues. Y no habría un peligro de que para poder salir del chavismo hay que poner puentes de plata y perdonar y aceptamos a los corruptos para que nos dejen vivir. Y entonces, o sea, como que siempre dejo un contraejemplo. Cumple la ley, pero ellos que hicieron todo eso no la cumplen. Y no pasó nada. No sería como una contradicción. Ese es uno de los principales dilemas que hay. Yo tengo muchos problemas con ese abordaje que fue muy propuesto en los últimos, diría yo, 3 años para tratar de solucionar la salida del chavismo. Porque efectivamente, incluso la gente que se le ha planteado el famoso puente de plata no representa nada dentro del chavismo. Tú representas algo dentro del chavismo cuando estás en el poder. Una vez que el chavismo te execra, así haya sido lo más cúspide del poder, y la confirmación de este elemento lo ves, por ejemplo, en Luis Ortega Díaz, lo ves en Rodríguez Torres, que era el máximo represor del chavismo. Mira, quedó reducido a nada, está ahí con una barba metido en la misma cárcel que él hizo, que es la tumba en Plaza Venezuela. Entonces, ese tema yo creo que no ha contado con un abordaje adecuado, porque a final de cuentas lo que ocurre es ese mensaje que tú estás diciendo. El mensaje es un mensaje donde, sí, los que se portan mal son los que son premiados y los que se portan bien, a veces no es que son castigados, pero casi, porque no los toman en cuenta ni siquiera. La gente que se ha arrestiado con la lucha en contra del chavismo, etc. Entonces, sí, lo que sucede es que también hay una lectura histórica, que es que generalmente en los procesos de transición hacia la democracia, se dice, regímenes que se parecen al chavismo, porque el problema es que esta gente dice que es que ya el chavismo existe y el chavismo nunca ha existido como régimen político con anterioridad, porque comparar a Pinochet con Chávez es un despropósito, comparar la dictadura militar de Argentina con Chávez es un despropósito, comparar la dictadura militar de Franco o la dictadura franquista en España es un despropósito, ¿Y comparar Allende? cualquier cosa con el chavismo es un despropósito, porque Franco para empezar no era narcotraficante, ni Pinochet era comunista. Entonces,
es un despropósito toda esta cosa. Lo que dice la gente es, bueno, en estas dictaduras hubo que cederle a los que estaban en el gobierno, los que estaban en el poder, para que ellos lograran facilitar la transición. Y es verdad, pero es que el chavismo no es, repito, de la naturaleza que eran estos regímenes con los que se compara. Entonces quizás nosotros todavía no sepamos qué es lo que va a pasar muy bien con la transición. Eso nosotros lo vamos a descubrir es cuando logremos aproximarnos a una resolución del conflicto, lo hagamos, resolvamos el conflicto, y 2 años después echemos el cuento de la película. Ah, mira, es que al final lo que terminó funcionando no era tender puentes de plata, era amenazarlos de tal manera que los tipos tuvieron que irse, pero amenazándolos. O no, si funcionaron los puentes de plata. Ahora, la política que se ha puesto hasta el momento en prueba es la del puente de plata, es el perdón a los que va a alabarlos casi, que santificarlos, y no ha dado resultados. Entonces, no sé, veremos cuando esto se resuelva. Sí, es que es un tema difícil porque sientas precedente de... si vas a ser malo, sé muy, muy malo, de manera de que seas tan Porque malo vales que te más. tengan que tender un puente de plata para irte. Así es. Sé Y... bien malo porque vales más. Porque mientras más malo eres, eres mejor cuando te pasas para acá, porque das como fe de que te puedes convertir. O sea, cualquiera malo se puede convertir. O sea, de villano a héroe en un capítulo. Y eso pasa incluso aquí, por ejemplo, hubo un caso de corrupción de un tío que se robó no sé cuántos miles de euros y le dieron casa por cárcel. Y lo que yo digo, coño, yo me robo 200 euros de la cartera de alguien, me meten preso. Este se roba 200 millones. Ah, no, casa por cárcel, porque, ¿qué vamos? Es que está viejito, es que no puede moverse, es que... Yo, coño, ¿esto que me estás diciendo? Que si vas a meter a ladrón que robábamos, de millones para arriba, si no, ni lo intento. Así lo lee la sociedad, creo. Es lo que no lo dices tú, lo dirán muchos españoles. Dirán, Exactamente. mira, este es el mensaje que no está. Claro, eso es lo que lee la sociedad, a final de cuentas. Bueno, Neomar, Carlos, ¿tienes otra pregunta? Sí, una última. Hablamos un poco de lo que la Unión Europea representa, o sea, para España, para Alemania, por lo menos. ¿Qué es eso? Que les quita un poco de autonomía, pero a cambio te da un marco de ley que tienes que cumplir, te da un marco, ¿cómo se llama? Democrático, en el que buscas tanto lo bueno para tu país como lo bueno para el conjunto, porque a nadie le, o sea, todo el mundo quiere que su país esté mejor, pero tampoco quieren que la Unión Europea se vaya al carajo. Y bueno, menos el Reino Unido. Que... caso aparte. Y entonces eso, ¿tú crees, Yamar, qué opinas tú de eso? Sí, te escucho. No, sí le capté, Andrés, que te perdimos por un momento, Carlos, pero tu idea, que yo creo que no es descartable esa idea, pero ¿cómo aproximarse a la integración en América Latina? Yo creo que eso, yo no soy experto en temas de integración, ni en temas de política internacional para la integración, ni nada de eso, pero me parece que hay que empezar, y yo lo veo bien, una integración, desde el punto de vista económico, para empezar, y eso creo que iba bien avanzado en los años 90, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, todo eso iba encaminado a integrar a Venezuela, conectarla con su socio natural, en cierta medida, que eran sus vecinos. Mercosur quizá, pero bueno, todo esto luego pervertido con el tema de Chávez y la proliferación de organismos internacionales que él procuró no para integrar económicamente a estos países, sino para procurarse apoyo político, ALBA, CELAC, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, el ALCA también, que era un acuerdo para el libre comercio, me parece que todo eso debe ser retomado. O sea, yo creo en esa integración. Ahora, eso es una cosa, y lo otro es creer lo que creía Simón Bolívar. Simón Bolívar creía que no, que Venezuela no tenía que existir como país independiente. Bueno, y de hecho ahí arranca nuestro problema y por qué somos Venezuela hoy día, ¿no? Por ejemplo, el tema de Bolívar y la Gran Colombia, que yo creo que tiene un error de origen que es pensar, primero es difícil por gobernar un territorio tan amplio, más en estos tiempos, ¿no? Y segundo, por gobernar, este cuento lo vendió Chávez por muchos años también, volviendo, esto es un cuento incluso del Foro de Sao Paulo, en la izquierda continental, que es, ellos le llaman, no sé si es Nuestra América, no, la Patria Grande, algo así, creo que es la Patria Grande, donde ellos hablan casi que de un país completo que es toda América del Sur, pues, incluso tocando puntos de América Central, con los países estos depauperados que son Guatemala, Honduras, El Salvador, toda esa cosa. Y me disculpan los que nos ven de allá, pero son todos los países de América Central. Entonces, ese proyecto es irrealizable porque los gentilicios no son comparables. O sea, es mentira
que un boliviano sea lo mismo que un venezolano, en tanto además un colombiano sea lo mismo que un chileno. No lo son desde el No, punto no. de vista cultural. No lo son, aunque hablen la misma lengua, porque la verdad es que sí, salvo el acento, hablan la misma lengua y perfectamente podrían entenderse. Pero hay ya casi 200 años de prácticas culturales distintas. Entonces, la integración es posible hasta cierto punto y yo me quedaría en que ese punto inicialmente tiene que ser económico. Estos países han logrado, por ejemplo, salvo el desastroso ejemplo de Venezuela, han logrado países incluso, vuelvo sobre Bolivia, que tiene unos números económicos, a mi modo de ver, hasta espectaculares en los últimos años de desarrollo económico, y esto incluso con Evo Morales en la presidencia, o países como Chile, que bueno, que ya son casi que un bastión dentro de la región, países como la propia Colombia, que ha superado el problema de la violencia hasta cierto punto, porque no lo ha logrado resolver completamente. Son países que exhiben, en términos de creación de riqueza, muchas cosas positivas. Entonces yo me iría a integrar con ellos, salvo el problema que tenemos nosotros. Todos los países exhiben buenos números, salvo Venezuela. Entonces habría que, yo creo que, procurar mecanismos de integración económica basados, por ejemplo, en retomar el tema de los aranceles y procurar el libre comercio Sí, el dentro de libre estos países. comercio entre los ¿Y países. Que es un tema como creo que comenzó la Unión Europea, Carlos, disculpa Andrés, la Unión Europea comenzó siendo una comunidad económica Sí. y luego pasó a ser una unidad política. Sí. ¿Por qué la unión con nuestros países vecinos? O sea, ¿por qué intentarlo primero en Latinoamérica antes que Estados Unidos, Europa? Solo, Por el vínculo geográfico, aunque yo creo que todos están conectados con los Estados Unidos. O sea, Venezuela tiene que retomar su buena relación con los Estados Unidos. Bueno, actualmente, de hecho, parece ser el socio incluso político más rentable que tienen los demócratas en Venezuela. Entonces, hablaba de estos países de América del Sur porque son los que tenemos acá, por tierra, al lado. Pero por supuesto que la relación con Estados Unidos hay que subirle los puntos, muchísimo, muchísimo, Sí. como estaba antes. Pues. Incluso pensar en como bloque, que creo que eso se planteó en algún momento dentro de la política de los gobiernos de la región, de ser un bloque para presentarse o tratar de presentarse en igualdad de condiciones con los Estados Unidos, cosa que no va a conseguir nunca, porque es muy difícil. Pero, y por cierto, desprovistos de complejos y de este tema de que mientras a ellos le vaya bien, a nosotros nos va mal. Pero no. por allí tiene que ir, el tiro. Yo le propuse a Carlos algo un día que te puede sonar una locura, pero dije, ¿y por qué Venezuela no se integra a la Unión Europea? Porque Bueno, Israel quiere pertenecer a la Unión Europea y eso ya está no lo bastante sabía. lejos. Y es muy interesante. No, y de Entonces, hecho, y te digo, culturalmente podría, porque Venezuela, la mitad de Venezuela, y hablo por mí incluso, la mitad de Venezuela tiene, bueno, decía Briceño Guerrero, el que hizo los laberintos de los tres minotauros, él decía que América no existía, que esta era la segunda Europa, pero es que Venezuela es, aunque Chávez haya dicho todo lo contrario, Venezuela es en un 50%, no sé los porcentajes, pero lo digo al voleo, es Europa, por todos nuestros vínculos. Entonces, claro, lo que pasa es que es costoso, es complicado por el tema de distancias, ¿no? El tema de los vínculos geográficos. Pero desde el punto de vista cultural es Europa. Venezuela es España, es Italia, es Portugal. Sí, sí lo es. o sea, yo lo planteé así en el sentido de lo que empezamos a hablar de tienes un control externo, no es que llegue cualquier populista y pone el presupuesto que le dé la gana o tienes el euro. O sea, hay instituciones que te controlan y podrías copiar mucho. O sea, no es como que ahora tengo que inventar todas las instituciones de nuevo, todas las reglas, hacerlas. No, ya están. O sea, solamente tienes que copiarlas y ya está en español. Pero eh, es una idea también muy Ah, difícil de vender, me parece. sí. A mí me parece una idea que yo creo que valdría la pena hacer un programa casi que exclusivo de eso, porque da mucho de qué hablar en términos económicos, en términos de ley, en términos que tanto un país que está al otro lado del mundo, bueno, países que están literalmente al otro lado del mundo, se van a preocupar por ti, ¿sabes? Uh-huh. O sea, eso, vamos, es tema y tema que yo creo que estaría bien para otro episodio, un futuro episodio. Qué buenísimo. Por mí encantado. Bueno, Neomar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden seguir en @redeculto en Instagram, en Twitter y, bueno, denle like a la campanita en YouTube. El canal de Neomar, también Sí. Neomar.
Exacto, Sí, no, me aprovecha, buscan aprovecha de ATI y publicidad. Eso. No, no, me buscan ahí, Neomar Hernández en YouTube y sale mi canal. Espero, bueno, voy a tratar de colgar este también. Allí me Claro, parece claro. Sí, por interesantísimo. supuesto. Hemos hablado bien. Y así les hago la puña a ustedes también el trabajo que están haciendo en Red de Culto, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos un concurso, ¿no, Andrés? Sí, ¿tenemos el código, Carlos? No, pero podemos hacer algo interesante. Como hablamos de si quieren que la gente, si quieren pertenecer a la Unión Europea, si nos escríbanos por Instagram si quieren pertenecer o no a la Unión Europea. Y entre los que nos escriban hacemos el sorteo en vivo en el próximo episodio. A ver quiénes se llevan las dos gift cards de 10 euros o dólares dependiendo de lo que prefieran. Si no, en cualquiera de las dos. Entonces, bueno. Neomar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en Gracias, un Carlos. próximo Gracias, episodio. Andrés. Hasta la Gracias próxima. a ti. Bueno, hasta la próxima. Chao.